Hola chicos, buenos días. Bueno, vamos con este pequeño video audio que les voy a dejar. Vamos a adelantar ahora la década siguiente. Nosotros quedamos en la batalla de Cepeda y todo ese desastre que provocó la batalla de Cepeda, ¿no? La caída del gobierno central, del gobierno del director supremo Rondó. eh, el desastre que provocó entre las provincias, porque el litoral se peleó con Buenos Aires, dejó de haber gobierno nacional, no hubo más congreso, quiere decir que ni el poder legislativo ni el ejecutivo siguieron vigentes, entonces no hay ninguna figura que nos una a todos como país. Entonces surge la época llamada de las autonomías provinciales. ¿Esto qué significa? Que cada provincia se gobierna como puede, van a ir organizándose como pueden e incluso algunas entre ellas van a tener aduanas, es decir, para pasar de Mendoza a San Luis con mis productos tengo que pagar, de San Luis a Córdoba igualmente. Va a haber una polarización, es decir, hay dos grandes opiniones: que las provincias se organicen de alguna manera como Buenos Aires, de una forma centralista o federal. Los federales van a ser fundamentalmente las provincias del litoral y sus caudillos. ¿Qué son las provincias del litoral? Las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, que ya venían con muchísima influencia de el general José Gervasio de Artigas, el gran líder y héroe uruguayo. Recuerden que en esa época todavía Uruguay era una provincia nuestra que se llamaba la Banda Oriental. ¿Por qué Banda Oriental? Porque era la franja que estaba en el lado oriente del Río de la Plata. Entonces esa provincia nuestra había influido sobre las del litoral, lo que hoy consideramos la Mesopotamia, para que tuvieran ideas federales. Entonces, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes también, Misiones aún no existía como provincia, y también Córdoba tenían una idea de organización federal diferente a la de Buenos Aires, que era un poder más bien centralista, lo que antes se llamaba porteñista o morenista. Pronto se van a llamar unitarios, pero por el momento vamos a decirles centralistas. Buenos Aires va a estar liderada entonces por un grupo que quiere que las provincias o el país se vaya pareciendo cada vez más a Europa y que el poder económico venga de la mano del desarrollo comercial del puerto, ¿no? En Buenos Aires. En cambio, el federalismo va a tener sus líderes, digamos sus cabezas, que son Artigas por un lado, pero además los generales Estanislao López, que es el que ustedes ven a la izquierda, y Ramírez, el Pancho Ramírez, Francisco Ramírez, que es el de la izquierda, y que son quienes mandan en sus respectivas provincias, la provincia de Santa Fe y la provincia de Entre Ríos. Estos dos caudillos no son ni personas que han hecho carrera política, ni personas millonarias, ni personas cultas. Es más, son personas más bien de campo, pero que tienen una cultura importante y que tienen sus estancias, sus campos y un montón de gente que los sigue. Son más bien líderes naturales. Ellos son los que van a marchar en 1820 contra Buenos Aires y con ellos se va a dar la batalla de Cepeda. Hasta el momento, López, Ramírez y Artigas están unidos por un pacto, por una idea federal que los une. Y justamente los une el rechazo a la política de Buenos Aires. Pero hasta aquí llegó el amor, hasta acá llegó la unión. Y en los pactos que vienen ahora van a empezar a resquebrajarse esa unidad que tenían entre ellos. De hecho, Buenos Aires pretende eso, justamente, quebrar la unidad federal de los caudillos y lo van a lograr. El primer tratado es el Tratado del Pilar, que se firma, porque claro, después de toda guerra hay que firmar un tratado de paz. Y estos tratados de paz justamente son los que hacen que las provincias negocien con Buenos Aires. De estos tratados de paz, entonces vamos a destacar el del Pilar. ¿Por qué se llama Tratado del Pilar? Porque se firma en la estancia del Pilar en Buenos Aires. Es lo que hoy se llama la zona de Pilar. Em, y este Tratado del Pilar lo hacen Ramírez, López y Buenos Aires. El gobernador de Buenos Aires en este momento intenta por todos los medios que los caudillos eh, tengan una convivencia pacífica con la provincia de Buenos Aires y se habla de libre navegación de los ríos. Esta frase la vamos a empezar a mencionar ahora y la vamos a seguir mencionando por gran parte del año, prácticamente hasta que nos volvamos a ver, creo que vamos a hablar de la libre navegación de los ríos. ¿Qué significa? Que los ríos Paraná
y de la Plata y el río Uruguay también son libremente navegables para cualquiera de esas provincias. Incluso si viene un barco del exterior, entra por el río de la Plata y puede seguir hasta los ríos hasta esos ríos importantes del interior. Tengan en cuenta que los ríos Paraná y de la Plata no son como los ríos que vemos acá en nuestra zona cordillerana, sino que son ríos muy anchos, profundos y de gran caudal. No son ríos de montaña, son ríos de navegación. Entonces, por esos ríos se hacía el comercio, ¿no? Y entraban barcos a comerciar. El más importante de todo es el Río de la Plata, que yo no sé si lo sabían, pero es el río más ancho de todo el mundo. Entonces, de hecho, cuando se descubre se lo confunde con un mar. Pero bueno, volvamos a nuestra época. Este Tratado del Pilar entonces establece la libre navegación de los ríos y se dice que pronto se va a reunir un congreso nuevo, siempre acá se apuntaba a un congreso, para que se establezca una nueva constitución, por supuesto, federal, porque la del 19, que era centralista, no sirvió. Entonces, hasta acá todo bien, pero esto provoca la ofensa de Artigas porque Artigas les dijo que si firmaban cualquier tratado con Buenos Aires, le dijo a sus discípulos, discípulos significa sus seguidores, ¿no? Ramírez y López, que si firmaban alguna paz con Buenos Aires, lo primero que tenía que firmar, comprometerse Buenos Aires, es a defender a la banda oriental del ataque de los portugueses. Ustedes recuerdan que yo les dije que Portugal, o sea, Brasil, había invadido la banda oriental y la había tomado para sí. Entonces Artigas pretendía que Buenos Aires y todas las provincias unidas se unieran para sacar al invasor portugués. Es como si, no sé, como si de pronto Perú invade Salta y Jujuy y nosotros lo dejamos y no hacemos nada. O sea, eso no se puede, pues son nuestras provincias. Bueno, pero con la banda oriental no pasó lo mismo. La dejamos que se arreglara sola. Acá teníamos demasiados problemas y Artigas quería que la banda oriental fuera defendida por las provincias. Ramírez y López se olvidaron de eso, o no quisieron acordarse, y firmaron una paz con Buenos Aires sin acordarse de Artigas. Ahí ya tenemos el primer eliminado. Si esto fuera un juego de mesa, bueno, acá hay un eliminado que es Artigas. Y Artigas queda muy decepcionado de sus amigos, deja la banda oriental poco a poco, muy decepcionado de la política de Buenos Aires y se instala en Paraguay, donde se dedica a su vida privada en una chacra hasta que muere. La banda oriental va a seguir en manos de los portugueses, él ya no puede hacer nada. Pero no contento con eso, Buenos Aires en un nuevo tratado, que es el Tratado de Venegas, em, firma este nuevo pacto y aquí el gobernador Martín Rodríguez de Buenos Aires establece un plan. Firma con Santa Fe el Tratado de Venegas, que se firma justamente en una estancia de don Tiburcio Venegas en Buenos Aires. En esta estancia los representantes de Buenos Aires y los representantes de Santa Fe firman un pacto dejando de lado ahora a Ramírez. ¿Ven? ¿Se dan cuenta cómo Buenos Aires va disolviendo la alianza de los caudillos federales? Ahora Ramírez queda afuera. Entonces es entre Santa Fe, López y entre Buenos Aires. Y fíjense lo que logra Buenos Aires. Buenos Aires dice, bueno, se va a firmar justamente la libre navegación de los ríos, la convocatoria a un congreso. En principio se dice que va a ser en Córdoba. En el Tratado del Pilar se dijo que va a ser en Córdoba. Después se dice que va a ser, que no va a ser en Córdoba, que va a ser en Santa Fe. Bueno, Buenos Aires maneja ese tema. Buenos Aires quiere que si hay un congreso se haga en Buenos Aires. Quiere manejar todo el país, toda la política. Entonces convence a Santa Fe para que firme ese tratado. ¿Y saben qué le promete? Buenos Aires le promete cabezas de ganado, miles de cabezas de ganado. ¿Qué significa cabeza de ganado? ¿Cabeza de vaca? No, vacas, vacas vivas, que van a ser regaladas a Santa Fe, porque Santa Fe estaba en una situación muy, muy, muy pobre después de la guerra, entonces como que le pagan una indemnización a Santa Fe, regalándole esas cabezas de vaca. La mayor parte de esas cabezas de esas vacas las pone un estanciero riquísimo de la zona, que hasta acá no había tenido participación política y que era de ideas federales, que se llamó Don Juan Manuel de Rosas. Acuérdense de este nombre porque lo vamos a nombrar un montón dentro de poco. Rosas entonces le da las vacas a Santa Fe para que Santa Fe como que firme ese tratado, es un pago, y gracias a esas miles y miles de vacas que recibe Santa Fe, empieza la industria láctea, lechera, en Santa Fe, de a poco, ¿no? De a poco empiezan a potenciar la extracción de la leche de las vacas y hacen de eso su industria, como hasta el día de hoy. Bueno, pero acá
ambos, este pacto implica que al pobre Ramírez lo dejan afuera y Ramírez se enoja y se pelea justamente con el caudillo Estanislao López, e incluso se aleja de Bustos, que es el caudillo cordobés, y empiezan a perseguirlo, López, Bustos y Martín Rodríguez, a Ramírez, hasta que finalmente a Ramírez lo matan. Yo les conté en el apunte que lo matan, Ramírez muere en un acto caballeresco, en un escape épico. Ramírez se escapa y logra escaparse, pero le avisan sus amigos que han secuestrado a su esposa, a la Delfina, que dicen que era una mujer hermosísima. Entonces, cuando la secuestran, él se entera y se vuelve, por supuesto, para salvarla. Logra salvar a la Delfina, pero le dan un tiro en el pecho y lo matan. Entonces, Ramírez muere por salvar a su dama, a su esposa. Muere Ramírez, entonces ya hay un enemigo menos, ya han eliminado a Artigas, que se alejó de la escena política, ya mataron a Ramírez, y ahora hay un nuevo pacto, 2 años después, el Tratado del Cuadrilátero, en 1822, en el que se establece que va a haber libre navegación de los ríos, que el tratado es entre Santa Fe, Buenos Aires, y se llama cuadrilátero porque entran 2 provincias más, justamente, Entre Ríos y Corrientes, y se dice que el Congreso va a ser finalmente, se va a reunir muy pronto. En realidad el Congreso Federal no se va a reunir nunca, porque el Congreso que se reúna va a ser unos años después y en Buenos Aires, y manejado totalmente por Rivadavia. O sea que todos estos tratados sirvieron para que pasara el tiempo nada más, porque en definitiva a las provincias del litoral no las benefició para nada. Poco después de este hecho, a todo esto la banda oriental sigue en manos de Portugal y a todo esto la situación entre Buenos Aires y las provincias sigue igual. Cada provincia se maneja como puede, las provincias del interior están muy empobrecidas. San Martín, por supuesto, ya se marcha a Europa, ya hizo su viaje, sus campañas libertadoras a Chile y a Perú. Y acá empieza a cobrar cada vez más importancia Bernardino Rivadavia, que era el ministro del gobernador de Buenos Aires. Como ministro, Bernardino Rivadavia establece unas... disculpen chicos, no sé qué pasó, pero me parece que se cortó. Estaba diciéndoles que Buenos Aires quería manejar eh, digamos, la política del país con un gobierno centralista. Este gobierno centralista tenía que salir de un congreso. ¿Por qué el congreso? Porque ahí en el congreso se reunían los diputados de todas las provincias y lo que se decidía ahí se hacía. Pero como los diputados que se elegían para los congresos eran en relación a la cantidad de habitantes, la provincia con más habitantes era Buenos Aires. Entonces, la cantidad de diputados, de enviados que tenía Buenos Aires a su congreso era siempre mucho mayor que las del resto de las provincias. Entonces, las decisiones siempre terminaba imponiendo a las Buenos Aires. Finalmente, ante el peligro de la guerra con el Brasil, una guerra que ya se avecinaba, porque, bueno, recordemos que el Brasil tenía invadida la banda oriental y tenía pensado invadirnos también a nosotros. Entonces, ante esa situación, el Congreso, que se estaba reuniendo en Buenos Aires, decide nombrar un presidente. ¿Por qué? Porque la guerra con el Brasil era inminente. Entonces se nombra rápidamente un presidente, se establece una ley de presidencia en el mismo Congreso, una ley fundamental, que dice que hay que elegir un presidente, ahí mismo se vota y el presidente, por supuesto, vota el Congreso. Y ahí mismo, y el presidente elegido es justamente Bernardino Rivadavia. El gran sueño de la vida de Rivadavia, organizar el país bajo su dirección. Podríamos decir que es el primer presidente electo que tenemos en el país después de Cornelio Saavedra como presidente de la primera junta. Por eso, el sillón que ocupa el presidente desde ese momento hasta la actualidad se le llama el sillón de Rivadavia, porque es un sillón que hace fabricar Bernardino Rivadavia para sentarse justamente en calidad de presidente. Recordemos que en esa época no había casa de gobierno, ¿no? No había casa rosada, era desde la casa de cada presidente, bueno, establecía su oficina y desde ahí gobernaba. Rivadavia fue un presidente reconocido en Buenos Aires, pero no en el resto de las provincias. Y justamente porque tuvo que eh,
tomar ciertas medidas que fueron bastante impopulares. Primero que esas medidas contra la Iglesia Católica, a la gente común, a la gente que era muy devota, muy religiosa en el interior del país, le parecieron muy malas, tuvo muchas críticas. Pero además hay otra cosa. Bernardino Rivadavia necesitaba dinero, entonces le pide a la banca Baring Brothers, le pide un préstamo en Inglaterra. Manda al ministro, a un ministro a establecer ese préstamo, al ministro García a firmar ese préstamo, a pedir ese préstamo a Londres, y en Londres pide una enorme cantidad de libras esterlinas para que vengan en oro, porque en esa época no existía la importancia del dólar que existe ahora. Entonces los préstamos se pedían en oro, en lingotes de oro, en piezas de oro. Entonces, el lingote es como un pequeño ladrillito completamente de oro. Entonces, se pedía un préstamo en la moneda del país, pero venía acá en forma, digamos, acá en el cambio correspondiente en oro. Entonces, Rivadavia lo pide en oro y tenía ciertas obras que quería hacer en Buenos Aires para mejorar aún la situación. Entre esas obras era dotar de agua potable, agua corriente a la ciudad de Buenos Aires, como las ciudades de Europa. Pero esto no se hizo, porque el préstamo que se pidió fue eh, a lo que se pidió, bueno, Londres prestó mucho menos dinero. Por supuesto que teníamos que devolver el total de lo pedido, pero en realidad prestó menos y una parte de ese dinero prestado solamente vino en oro a nuestro país. ¿Por qué? Porque Inglaterra, desconfiando de nuestra capacidad para pagar, se guardó la primera cuota. Es como si nosotros pedimos 1.000.000 de pesos al banco, el banco, que desconfía de nosotros, nos presta 750.000 pesos, y de esos 750.000 pesos que vamos a pagar en 10 cuotas de 75.000, él se deja ya de entrada la primera cuota. O sea que en definitiva vamos a recibir mucha menos plata que la que pedimos prestada, pero vamos a tener que devolver mucho más. ¿Sí? Y eso lo vamos a tener que devolver con tantísimo esfuerzo, que esa deuda de nuestro país va a generar la deuda externa argentina. Recién en 1904 se pudo saldar esa deuda con Inglaterra. Mientras tanto, tenemos que decir que Rivadavia estaba con grandes problemas económicos, la guerra del Brasil se avecinaba, la plata que llegó de Londres se usó para la guerra. Nos costó muchísimo esa guerra. ¿Por qué? Porque Brasil tenía superioridad numérica, un gran ejército, una gran flota, y Rivadavia contó con el apoyo del general Alvear, que era un gran general por tierra, y una figura enorme que ustedes todavía no conocen, pero que ya les voy a dar un video para que lo conozcan un poco más. Un personaje que a mí me encanta y que es nada más y nada menos que un irlandés que desde muy joven se había instalado en nuestro país y que se llama el almirante William Brown. Nosotros lo conocemos como el almirante Brown o el almirante Guillermo Brown. Pero él había nacido en Irlanda, había venido muy joven a nuestro país, se había casado con una irlandesa y había tenido muchos hijos aquí en nuestro país y había servido siempre a nuestra patria. En 1914 defendió las costas del Río de la Plata de los realistas en una batalla que se llamó la Batalla de Montevideo. Y fue tan importante esa batalla que el general San Martín dijo que si no hubiera sido por el almirante Brown, que defendía los mares contra los realistas, él jamás hubiera podido realizar las campañas libertadoras en Chile y Perú, porque la garantía, digamos, la defensa de nuestra patria lo hacían en el norte Martín Miguel de Güemes y el ejército del norte, y por mar, en el Río de la Plata, el almirante Brown. Les cuento algo, el almirante Brown es el que da inicio a nuestra Armada Argentina, es decir, la parte del ejército que es por mar es la Armada. Esa Armada la funda el almirante Brown. Y a él le debemos unas victorias importantísimas, como el combate de los Pozos, que es lo que nos da la victoria sobre sobre el ejército del Brasil en el Río de la Plata. En ese combate, el almirante Brown, más las batallas la batalla de Ituzaingó, que la libra el general Alvear. Sin esas batallas no hubiéramos podido vencer al Brasil, al imperio del Brasil. Y así nosotros obtenemos la victoria. Desgraciadamente, esa victoria nuestra en el Río de la Plata contra el Brasil no la aprovechamos bien, porque Rivadavia estaba desesperado por la falta de dinero y quería terminar la guerra rápido. Entonces manda a sus ministros a que firmen la paz como sea con el Brasil. Y allí se mete
interviene un país que nada que ver con la guerra, que no era ni Uruguay, ni Brasil, ni Argentina, sino Gran Bretaña. Gran Bretaña convence a los uruguayos para que pidan la independencia de nuestro país, que no pertenezcan más a las Provincias Unidas del Río de la Plata, convence a Brasil para que exija lo mismo, y nuestro país, que estaba desesperado por terminar la guerra, termina firmando, habiendo ganado, terminamos entregando una provincia para que sea independiente. Esa provincia es la Banda Oriental. A Inglaterra le convenía que fuera independiente. ¿Por qué? Porque no quería que ninguno de los dos países de cualquier orilla del Río de la Plata fuera tan poderoso como para abarcar gran parte de América del Sur. Entonces, para que ni la Argentina ni el Brasil fueran eh, todopoderosos en el Río de la Plata, decidió que hubiera un tercer país, que es la Banda Oriental. A partir de ese momento, la Banda Oriental no se va a llamar más así, sino que va a ser un país independiente que se llama República Oriental del Uruguay. Ante esa situación, Rivadavia, muy impopular, ya no lo quería nadie, no quería nadie que siguiera como presidente, renuncia y volvemos a no tener ninguna autoridad nacional. Se disuelve el Congreso, se elige un gobernador en Buenos Aires que pueda terminar la guerra, que termine toda esta situación horrorosa que estábamos viviendo de crisis, y la Junta de Representantes en Buenos Aires elige como gobernador a un federal, el general Manuel Dorrego. Él va a ser el encargado de terminar esta guerra. Desgraciadamente ya no puede hacer nada, tiene que firmar la paz con el Brasil, la paz que había establecido ya Rivadavia, no le queda otra, y esto va a provocar una gran crisis, porque todo ese ejército que peleó contra Brasil por la libertad de la Banda Oriental, para que liberaran a la Banda Oriental, todo ese ejército entre los cuales estaba el general Lavalle o el general Paz, va a volver muy enojado contra las autoridades de nuestro país, porque justamente ellos han luchado, han ganado la guerra, y la Banda Oriental igualmente quedó independiente. El Congreso de 1826, de 1828 termina, el general Dorrego asume la gobernación, no tenemos autoridad nacional, las provincias están sumamente empobrecidas y el país se prepara para una nueva crisis.